Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien. Para nosotros es una alegría estar compartiendo esta charla que se llama Amor versus Utilización. Siempre cuando hacemos convocatorias en las parroquias es muy interesante porque llegan personas de todas las edades, ¿no? Y aunque la charla está dirigida a jóvenes, me parece muy bien porque nunca uno puede creerse que ya sabe todos los temas del amor o que ya está, digamos, comprendido o entendido en el tema del amar al otro, porque en el amor todos los días tenemos que aprender y crecer. Y bueno, esta charla habla sobre el tema del amor, que es muy importante y esperamos que les guste. Entonces mi nombre es André Ortiz, ella es Laura Marroquín y como les dije, esta charla se llama Amor versus Utilización, que será como el eje de todos los temas que iremos tocando. Y siempre inicio contando una historia que me llama a mí mucho la atención, de un especialista en familia que iba de un pueblo a otro y a su lado, iba en un bus, estaba un viejito y una viejita. Y cada 2 minutos la viejita como que se despertaba toda asustada y ¿para dónde vamos? Entonces el viejito le decía con todo el cariño, mira, tranquila, vamos a la casa tal, al pueblo tal. Y pasaban 2 minutos de nuevo y ¿para dónde vamos? Toda asustada como si no supiera dónde estaba. Entonces este especialista en familia pues se conmovió de esta situación y le preguntó, yo le quiero preguntar a usted, ¿qué le pasa a ella y usted cómo hace para amarla tanto? Porque se le siente el amor que le tiene a ella. Entonces él le dijo, mire, ella tiene Alzheimer, cada 2, 3 minutos es como una nueva realidad para ella por lo avanzado que está la enfermedad. ¿Y cómo hago para amarla tanto? Una vez yo la estaba bañando como me corresponde, porque ella pues ya no se podía bañar hace unos años atrás. Ella no sabía quién era yo ni sus hijos ya. Y ella me miró a los ojos y me dijo, yo no sé quién eres tú, pero eres el mejor. Entonces, en ese momento, él decidió dar la vida por ella, por esa decisión de que ella era la mujer que Dios le había dado. Entonces, pues cuando uno ve este modelo de amor, uno dice, wow, ese amor todavía existe. Cuando uno ve un par de viejitos cogidos de la mano, dándose un beso en un parque, eso todavía pasa. Y es maravilloso porque todavía hay parejas así, ¿no? En las charlas en las parroquias vienen hay veces un par de viejitos cogidos de la mano y es maravilloso aprendiendo a amar a esa edad, ¿no? Y lo conmueven a uno mucho. Entonces eso es como un modelo de amor. Hay otro modelo de amor, a nosotros nos gusta ver mucho los youtubers, canalear, hay unos muy malos, otros más o menos, otros muy buenos, y nos invita como a conocer lo que es la fuente de entretenimiento de los jóvenes. Y me sorprendió mucho una youtuber muy famosa que tiene un novio youtuber y con el hermano del novio hicieron un video para hablar de las cosas positivas que tiene el estar en una relación de pareja. El video pues a mí me sorprendió mucho porque dura como 5 o 6 minutos y lo único que pueden decir al inicio es besos, relaciones sexuales y salir. Y como no les salía nada más con respecto a las relaciones de pareja, creían que solo para eso eran, entonces tienen que hacer tomas y cortes y chistes y molestan a otro que está en otro cuarto y así, porque ya no les sale nada más. Entonces eso me tocó por dentro y dije, wow, no sabemos para qué es una relación de pareja, ni siquiera, ¿no? Y eso es lo que la gran mayoría de los jóvenes pensamos y vivimos de esa manera nuestras relaciones. Entonces hoy queremos hablar de lo que es el amor verdadero. Y siempre hay, bueno, de estos temas de relaciones de pareja hay muchas historias, pero hay una que me llamó mucho la atención de un especialista en familia ya viejito, y él cuenta lo siguiente, él hace una analogía con un tren, porque cuando él iba a viajar, cuando era adolescente, en su juventud, desde Medellín, de donde él vivía, a la costa atlántica, a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, pues no era tan fácil como ahora, donde uno coge un avión y en una hora llega. Él tenía que tomar un tren desde Medellín hasta Puerto Berrío, en Puerto Berrío se bajaba y tomaba un barquito y ese barquito lo iba llevando, ¿no? Hasta llegar al Magdalena, ¿no? Hasta la costa atlántica. Entonces eran días viajando. Cuando iba el tren antes de entrar al valle paraba y pasaba un muchacho con un martillo golpeando las ruedas del tren. Tin, 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 tin. Y ellos preguntaron, ¿y esto para qué? Pues resulta que era fundamental, imagínense lo largo del tren, ellos estaban sorprendidos de que hicieran eso. Era fundamental porque a través del sonido se podía identificar si la rueda estaba buena o estaba mala. Si sonaba como campana armónicamente, estaba buena. Si sonaba como hueca o distorsionada, tenía una grieta que a simple vista no se ve. Entonces, ¿qué pasaba? Esas ruedas tenían que cambiarlas porque si no, con el calor del valle y la velocidad, esa rueda se rompía y podía ocurrir un accidente muy grave. Entonces era fundamental hacer eso. Y él hizo una comparación, una analogía con las familias y dijo, esas son las familias como las conocemos hoy muchas veces. Son
esa rueda perfecta que uno dice, esta es la pareja que va a llegar como viejitos cogidos de la mano y qué maravilla, y tienen todo, ¿no? Casa, carro, beca, se gustan, las familias se quieren, hijos, todo, pónganle todo lo que quiera, y hay veces pasa 3 meses, 4 meses, un año, 3 años, 5, 10, y luego lo odio, yo no sé con quién me casé, desgraciado, ¿no? Y un montón de cosas que muchos hemos escuchado de gente cercana, y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Dónde están esas grietas que no hemos logrado identificar? De manera especial queremos hablar de estas grietas. Vamos por muchos lugares hablándole a cientos de jóvenes en colegios, grupos parroquiales, en comunidades, en grupos de universitarios, y siempre encontramos las mismas grietas cuando al final las personas se acercan y nos cuentan, nos escriben al correo, las mismas grietas y el mismo dolor profundo de las personas que quieren tener una relación de pareja llena de vida, de amor, de entusiasmo, de pasión, y terminan heridos en su corazón y muchas veces ya con un proyecto de vida truncado por un divorcio, con hijos, con problemas, con enfermedades, y es muy triste. De eso queremos hablar, pero también de las cosas positivas que hemos encontrado y de una manera de vivir las relaciones de pareja que es maravillosa y que les queremos compartir hoy. Bueno, yo no sé, pero si ustedes ven noticias, ¿cómo se acuestan, no? Después de ver noticias, porque a veces uno, después de tanta cosa que pasa hoy en día en el mundo, pues yo creo que a nadie le gusta la corrupción y nadie se acuesta orgulloso y feliz e inspirado después de ver esa cantidad de noticias que uno ve en televisión, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que lo peor de todo es que cuando uno sale a la calle, uno se encuentra con lo mismo, ¿sí? No es como una cosa de que esté en el televisor y que sea una realidad lejana a uno, sino que uno se enfrenta a esa misma realidad cuando uno sale a la calle. Y pues no sé, yo cojo mucho transporte público y siempre veo ese tipo de cosas como de violencia, agresión, en medio de toda la multitud que quiere coger un puesto. Yo no sé si ustedes vieron una noticia que salió una vez de una anciana que casi matan en Transmilenio porque resulta que ella estaba esperando el que le servía y cuando llegó ella se resbaló entre la estación y el Transmilenio y pues casi la matan porque todo mundo se abalanzó no a recoger a la anciana sino a buscar puesto. Entonces pues ya se imaginarán el tumulto de gente encima de ella y pues casi la matan y eso fue noticia y bueno, en medio de todo esto hay muchas más noticias que seguramente podrían salir con la cantidad de cosas que suceden hoy en día. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando uno se va a mirar y a preguntar de dónde sale toda esta gente agresiva, toda esta gente que roba, que salen noticias, que abusa, si uno se pone a pensar, pues de las familias, ¿sí? E incluso de nosotros mismos. Es decir, en la familia ese es el lugar en donde uno crece como persona, en donde uno aprende sobre la virtud. Entonces, ¿qué sucede? Que de ahí, de una familia, puede salir el buen político o el mal político, ¿no? El doctor que hace muy bien su trabajo o el doctor que diagnostica mal o que roba, todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que la familia es muy importante, porque uno va a ver en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que la familia es el elemento y la base fundamental de una sociedad. Entonces, pues obviamente esto lo sacude a uno un montón porque uno dice, Dios mío, si esto es así y esto está pasando en las calles, ¿qué estará pasando en las casas entonces? Y si no hacemos algo al respecto, ¿qué va a suceder entonces con la sociedad? ¿No? Esto es muy grave. Entonces empezamos a mirar más y nos encontramos con una investigación de Child Trends que dice que entre 45 países del mundo, Colombia ocupa el segundo puesto de familias disfuncionales y el primer puesto a nivel Latinoamérica. Entonces, todo este tema de la familia realmente nos preocupa mucho porque de este tema se desprenden muchas cosas. Cuando uno rebobina el cassette de la familia, ¿a dónde llega uno? Pues a las relaciones humanas, a las relaciones también de pareja, ¿sí? Y esto es muy importante porque el problema no es del matrimonio, ¿sí? El problema es de cómo estamos llegando al matrimonio, ¿sí? Hoy en día la gente cree que ya el matrimonio no se puede vivir bien y que eso ya para qué, ¿sí? Que el amor no existe, pero eso es algo que realmente viene de atrás, de que no estamos sabiendo llegar ahí. Entonces hoy queremos hablar de esos temas que son tan importantes para hacer parte de esas familias que están dando frutos a la sociedad y no que están al contrario entregando cosas que la pueden perjudicar. Seguramente han visto una frase que yo la vi la primera vez en redes sociales y me llamó mucho la atención, que dice lo siguiente: los objetos fueron hechos para ser usados, las personas fueron hechas para ser amadas. El mundo va mal porque se ama los objetos y se utiliza a las personas. Entonces, cuando yo la vi esa primera vez, pues me llamó mucho la atención, dije, wow, qué bonita frase, estamos reflexionando sobre que debemos amar, no utilizarnos, pero
Me sorprendió también que tenía como 29.000 compartidos, yo no sé cuántos likes, ¿no? Y lo interesante también era que cuando uno escribe generalmente alguna frase en Facebook de algún tema o en alguna red social, lo que generalmente ocurre es una mano de debate debajo, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, a mí sí me parece, a mí no me parece, a mi abuelita ni sé que yo no es bueno. Entonces, es muy difícil ponernos de acuerdo en temas, sobre todo cuando hay como aforismos, ¿no? Cuando alguien dice una frase contundente filosófica, pero resulta que esta frase todos estaban de acuerdo, el 99.9%. Entonces me puse a pensar de verdad qué es amar y qué es utilizar. Es decir, cuándo sé que estoy amando a alguien, que me están amando, que estoy utilizando a alguien o que me están utilizando. Y ahí no es tan sencillo, ¿no? Y utilizar es algo que nos molesta mucho a todos. Miren que a mí me pasó pues una historia que cuento generalmente en los colegios, y es que cuando estaba en grado octavo, noveno en el colegio, bueno, pasé por muchos colegios, pero en ese concretamente que estuve en octavo y noveno, cuando uno está en esos cursos, uno ve a las chicas de los cursos superiores y a uno le parecen divinas todas, ¿no? Pero pues ellas lo ven a uno muy chiquito y no lo voltean a mirar y pasan pues un poco creídas ahí en el colegio con sus chaquetas de prom y todo el tema. El caso es que después de un momento a otro, de haber pasado los 2 grados, que estaba ya en octavo o en noveno, no recuerdo muy bien, estaba ahí y de un momento a otro se me comenzaron a acercar las chicas de los cursos superiores, así de la noche a la mañana. Y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y yo decía, jue madre, ¿qué me está pasando, no? Crecí, ¿qué me pasó, no? Después cuando ya me ponía a hablar un poquito con ellas, resulta que estaban era fascinadas con mi hermano que lo había llevado al bazar del fin de semana pasado. Entonces, imagínense, estaban todas ellas detrás mío por mi hermano. Entonces al inicio yo era pues chévere, ¿no? Hasta mis amigos eran wow. Pero después ya cuando comencé pues a hablar con ellas, interés cuánto vales, estaban era interesadas, ya me sentía tan utilizado a pesar de que era chévere compartir con ellas, de que les dije, les doy el teléfono y ya lo llaman a la casa. Bueno, eso por contar una historia, pero esto pasa en todo nivel, pasa en la política, pasa en la universidad, pasa en el trabajo, y siempre esa persona que uno escucha que se sirvió de otra, que la utilizó, es algo que molesta, ¿no? Cuando uno dice que el otro fue un objeto sexual del otro, que lo trató simplemente como una cosa, uno dice, hay algo que no está bien, hay algo que está mal. ¿Y qué es amar? Porque el amor no son solo las sensaciones y los sentimientos que siento cuando veo a esa persona que me gusta, ¿no? La concepción romántica del amor, eh, como las mariposas en el estómago que dicen, sino el amor es sobre todo una decisión en donde yo busco el bien real del otro, en donde yo doy mi vida por el otro, soy tierra fértil donde el otro pueda crecer. El ejemplo más grande de amor, dice Jesucristo, nos amó hasta el extremo, ¿no? Dice Jesucristo, dice el Evangelio que nos amó hasta el extremo porque dio su vida por nosotros. No hay manera más grande de amar. Y él mismo decía, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Si volvemos al ejemplo de los viejitos del inicio de la historia que les conté, de la viejita que tenía Alzheimer que iba en el bus, esa viejita para ese viejito no correspondía, aunque suene un poco tosco, no era más para él, sino un oficio, porque él no recibía absolutamente nada de ella, no podían tener una conversación estable, no podían tener una relación sexual, nada, porque ella cada 2 minutos era una nueva realidad para ella. Entonces, sin embargo, de él no recibir nada, él estaba dispuesto a dar su vida por ella todos los días. Imagínense lo maravilloso del amor verdadero. Cuando uno le pregunta a los niños chiquitos qué es amar, porque hay una gran santa en nuestra iglesia católica que se llama Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y ella siempre decía, los niños son los mejores maestros, pregúntenle a ellos que ellos son capaces de tomar la esencia de las preguntas. Cuando uno hace el ejercicio y le pregunta a los niños qué es amar, tienen respuestas como, cuando mi mamá le da la mejor parte del pollo a mi papá. Divinos. Pero más que esas respuestas de los niños en general, todas tienen el componente del sacrificio, de cómo esta persona algo que le correspondía se lo dio. Y es que el amor muchas veces duele y uno escucha, pero si ese amor no puede doler, si es amor y esa persona te está haciendo sufrir por X o Y cosa, déjala. Hay que discernir esos dolores hasta qué punto, porque todo amor es entrega, no es como haga de cuenta recibió una donación y tiene 1.000.000 de pesos en el bolsillo y usted dice, voy a hacer una donación a una fundación de niños porque recibiste dinero. Y usted de pronto dar 10.000 pesos, pues no le tiembla la mano, no pasa nada, ¿no? Dar 100.000, el 10% tampoco,
dar 200, ya lo piensa un poquito, dar 500, ya le tiembla por acá y ya suda frío, ¿no? Porque va a dar esa plata. Pues de la misma manera, el amor, ¿no? Debe doler. Cuando uno se da todo al otro, duele. Y es buscar el bien real del otro. Y cuando hablamos también del tema de relaciones de pareja, es importante hablar de la sexualidad. Porque el amor, ¿no? Somos seres sexuados y todo nos vertebra en nuestra sexualidad. Cuando actuamos, nuestro actuar, nuestro hablar, nuestras maneras, nuestra forma de hablar es sexual. Entonces, esa sexualidad hay que hablarla, pero también hay que hablar de la sexualidad como tal conyugal, ¿no? Del acto de los esposos y del orden natural que hay en la sexualidad, que es maravilloso. Y siempre he encontrado que hay muchas contradicciones. A nosotros como hombres, normalmente, en esta cultura latina, nos plantean nuestras abuelas, nuestras mamás, de que tenemos que respetar a la mujer, que la mujer no se le toca ni con el pétalo una rosa, ¿no? Que la mujer es el ser más bonito de la creación. Pero por el otro lado están los medios de comunicación, la televisión, las películas, la música, hay veces el hermano mayor, hay veces el papá, un tío, donde dice, bueno, ¿usted qué? ¿No ha hecho nada con chinas? Tiene que hacer algo con una chica. ¿Cómo así que no ha hecho nada, no? Entonces, uno crece con esa mentalidad del Don Juan, de quién es el chévere en las películas, siempre el que tiene más chicas, el que sale el más exitoso, el más chistoso, siempre es el que tiene muchas mujeres. ¿Y quién es más hombre? El que ha estado con más mujeres. Entonces eso de alguna manera a nosotros nos genera una contradicción interna y lo más seductor, ¿cuál termina siendo? Pues el Don Juan. Y la mayoría de hombres en nuestra sociedad se proyecta hacia esa idea de tener casa, carro, beca y muchas mujeres para disfrutar la vida, como si la mujer fuera un objeto sexual, simplemente algo de usar y tirar, que no me importa, algo que yo tengo que obtener algo y ya. Y es muy triste, porque la mujer no es un objeto sexual. Pero no es diferente en las mujeres. La gran idea que le están planteando hoy y que le están metiendo como una ideología en su mente es decirle que liberación femenina, ¿no? Empoderamiento femenino es vivir la sexualidad como un hombre promiscuo. Mira, libérate, lo mejor que puedes hacer es ir y acostarte con todos los que quieras y no hay ningún problema, como si no hubieran consecuencias. Y la gran mayoría de chicas que se nos acercan entre 19 y 38, 40 años, mujeres que han vivido y pasado por muchas relaciones, siempre las encontramos frustradas, desanimadas, han bajado todos sus estándares con respecto a su relación, están con un hombre que no les convence, que no quieren de verdad, pero creen que las relaciones son así, creen que el hombre es así, que tienen que ser tratadas así y se perpetúan en un ciclo de dependencia y de desamor en donde las utilizan, ya están sufriendo las consecuencias de los anticonceptivos en su interior y es muy triste, a pesar de que al inicio de la relación de pronto sintieron una emoción y están eufóricas porque están con un hombre maravilloso, al poco tiempo sufren y se repite el ciclo y el corazón se hiere. Miren que en Perú, en Lima, conocimos el caso de un colegio en octavos, novenos, donde resaltaban en una lista los chicos, los nombres de las chicas que eran vírgenes, las que no habían tenido relaciones sexuales, para forzarlas a tener una relación sexual. Y ella contó su caso para que no cayeran las personas en lo que ella había caído, y ella lo contó para que nosotros lo contáramos. Y ella decía lo siguiente, miren, yo estaba en esa lista como hace un año, y me molestaban todo el tiempo por estar ahí, me ponían nombres, me decían la monja, me decían de todo. Yo llevaba 6 meses con mi novio y mi papá se iba de viaje. Entonces decidí esa noche salirme de esa lista. Y yo sentía que algo no estaba bien. Y duró 10 minutos. 10 minutos y a partir de ahí nuestra relación cambió radicalmente. A pesar de que nosotros compartíamos muchos planes, ir a cine, salir al parque, comernos un helado, lo que sea, a partir de ahí nuestra relación se comenzó a volver cada vez más sexual, hasta que un punto me sentí tan utilizada que decidí terminar la relación. Y ahora lo veo en el colegio y él es indiferente, como si nada hubiera pasado. Y yo lo veo y me duele porque sé que él se llevó algo que no le pertenecía, ¿no? Entonces esto se está volviendo, miren que Laura se está volviendo un problema. Laura trabajó con el Estado haciendo pequeñas obras de teatro para sensibilizar sobre el acoso sexual laboral, porque es tan grave esto que sucede y que si no se educan en las tempranas edades, en el colegio o desde antes y en la universidad, simplemente se vuelve cada vez más manipulación y más utilización en el trabajo y con las cadenas de poder y las mujeres que se venden para un puesto porque tienen un cuerpo que seduce a sus jefes y demás, ¿no? Entonces esto simplemente se vuelve cada vez más manipulador. O sea que para
Hay dos maneras de vivir la sexualidad, pero para humanizarla o dignificarla hay que hablar de la virtud. Entonces, antes de hablar de la virtud, ¿cuáles son las dos maneras en que presentan generalmente la sexualidad? Una es la extrema derecha, donde normalmente es la típica familia donde todo es pecado, no se puede hablar de temas de sexualidad porque qué problema, y el niño chiquito generalmente, pues inocente, llega con una duda de sexualidad porque algo escuchó, algo vio o simplemente se despertó en algo y llega donde su papá, su mamá, su abuelita y le hace la pregunta ¿y qué pasa? Mejor dicho, el escándalo. ¿Y usted quién le dijo eso? ¿Y usted qué está viendo en internet? ¿Y qué hace el pobre niño? Pues nunca más le va a volver a contar al papá o a la mamá, se irá al señor Google, ¿no? Escribirá sexo con Z, no mentira. Le corregirá y le saldrá cualquier consejo que cualquier persona escribió, ¿no? Y la gran falacia de internet, la gran mentira, si está en internet es cierto, y uno lo lee y uno dice, sí, sí, todavía está, vive Elvis Presley, ¿no? Porque lo leyó en no sé qué. Entonces, pura mentira. Hay que discernir muy bien lo que leemos y al niño no se le debería hablar de esa manera, se le debería coger con ternura y en su nivel hablarle con sencillez, no hacerle la sentada al pobre niño de vamos a hacer la charla de la sexualidad una vez y salimos de eso, no, hay que acompañarlo en el proceso, en el lenguaje que tiene él, sin violentarlo, lentamente, enseñándole de la sexualidad, con prudencia. Esa es la extrema derecha. ¿Y cuál es la extrema izquierda? Lamentablemente, lo que nos presenta el Estado hoy. En mi época de colegio, el famoso eslogan, así con voz de locutor, era, si la amas, protégela. Y protégela, ¿qué era? Usa un condón. Era absurdo, ¿no? Nos trataban de una manera veterinaria y no ha cambiado porque vamos a los colegios y yo creo que los profesores, los coordinadores y la gente que les da educación sexual piensa que los jóvenes y los adolescentes no tenemos libertad ni voluntad. Es como, van a hacer de todo, entonces démosles condones anticonceptivos y los reparten como dulces y hagan lo que quieran. Como si el condón protegiera el corazón, como si no hubiera ningún problema. Le dicen a uno, haz lo que quieras, acuéstate con todos los que quieras, pero ponte un condón y todo lo demás quedará con tranquilidad. Gravísimo, gravísimo error. Ya entraremos en detalle por qué. Entonces, como les decía, para humanizar la sexualidad, dignificarla, es necesario hablar de la virtud de la castidad. Y yo sé que es una palabra que es difícil de entender, porque castidad, eso suena abuelita, suena algo por allá de la represión victoriana, una cosa rara, pero nada que ver. La virtud de la castidad, cuando uno habla de una persona virtuosa, es una persona buena, que busca el bien de los demás y el bien propio constantemente. Eso es una persona virtuosa. Entonces tiene hábitos estables de buscar, de desear, de pensar bien. Cuando una persona es como la honestidad, ojalá todos fuéramos honestos, en donde, no sé, yo se me cayó la billetera acá entrando a la fundación y alguien la cogió y dijo, uy, suerte la plata, me la llevo y boto por allá la billetera, no. Ojalá que buscaran a la persona que es dueña de la billetera, en este caso a mí, me llamaran y me la devolvieran, ¿no? Sería lo máximo. Ojalá todos fuéramos honestos, no habría robo, corrupción ni un montón de problemas que hay en la actualidad. Entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque la castidad es la honestidad con respecto al impulso sexual, al deseo sexual, que me lleva a nunca utilizar al otro. Nunca utilizo ni mis pensamientos, ni mis miradas, ni mis palabras, ni mis acciones para abusar sexualmente de nadie, para utilizarlo como un objeto sexual, sino siempre me da la capacidad de armonizar ese impulso sexual, que es bueno, porque no hay nada malo en el impulso sexual, es algo maravilloso que todos tenemos, para amar al otro y nunca utilizarlo. Lo canaliza, ¿no? Lo armoniza en mi ser. Entonces es algo maravilloso. No hay nada más, digamos, que esquive más la mujer que un hombre lujurioso, que es lo contrario al hombre casto. Un hombre que llega con ese espíritu de que está mirándole todas las chicas, mira para todo y la chica le genera como rechazo verlo, ¿no? Y si esa persona no aprende a dominar, a controlar ese impulso sexual, a armonizarlo, va a llegar a un punto en el que puede llegar a abusar sexualmente de otra persona, si no se domina, porque va perdiendo cada vez más la voluntad. Entonces, en el fondo, la castidad es una virtud que me libera, porque me permite ponerle riendas al impulso y no ser esclavo de mis pasiones. Hay gente que dice, yo hago lo que se me dé la gana, y generalmente lo que sucede es que esa persona es esclava de sus pasiones, y si su gana le dice, acuéstese acá, haga acá, ve acá, pues no puede decir no, y es esclavo de sus instintos, mientras la castidad me da la libertad de amar, de ir donde el sexo opuesto, de ir donde todas las personas y respetarlas y amarlas.
Entonces uno podría preguntarse, y típica pregunta al final del colegio, bueno, pero si yo amo y de verdad a mi novia y la quiero de verdad y yo daría la vida por ella, ¿por qué no me puedo acostar con ella? ¿Qué tiene de malo la sexualidad? Ya entraremos en detalle a responder esta pregunta con estudios. Bueno, voy a contarles una pequeña historia de algo que me sucedió a mí hace unos años, como antes de entender como todo este tema del que les estamos hablando. Bueno, una de las cosas que me sucedió hace unos años fue que quería aprender a tocar violín, ¿no? Con una compañera del colegio. Entonces dije como no, pues vamos a la Casa de la Cultura, porque yo vivo en Mosquera y allá encontré que es muy fácil aprender y que le dan a uno pues todas las facilidades, el instrumento y todo. Entonces resulta que cuando yo llegué en ese momento, la escuela de formación en ese momento no tenía tantos, digamos que tantos profesores, entonces lo que hacían era que le asignaban a uno un estudiante que fuera muy avanzado en la orquesta y empezaba pues, a darle clases a uno. Entonces con mi amiga nos asignaron a un chico, pero era pues un chico particularmente distinto, porque era súper serio, como un poco tosco en su manera de tratar, miraba un poco rayado, y pues con mi amiga nos mirábamos como, bueno, pues ni modo, ¿no? Pues por amor al violín, hagámosle porque... Y entonces, además de todo, era súper ecológico él, entonces era todo, no, pues a mí no me gusta lavarme el cabello seguido, sino como cada 15 días, porque pues hay que cuidar los ríos y el champú los contamina, entonces yo no uso champú, ¿no? Era una cosa así súper chistosa y él tenía el cabello largo además de eso. Entonces, bueno, empezamos clases y de hecho un día él llegó a la clase con el cabello cortico después de un tiempo y nosotros con mi amiga nos miramos como, uy, pues qué raro, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta y pues que también llegó de muy mal genio y llegó como, ay, no, el colmo y nosotras como, ¿qué pasó? Y entonces lo que dijo fue como, no, es que el fin de semana me emborraché y entonces mis amigos me pusieron un chicle en la cabeza y entonces me tuve que ir a cortar el pelo y yo no quería y esta gente así súper bravo. Y pues con mi amiga éramos como, pues le hicieron un favor porque se ve mejor. Entonces, bueno, el punto de esto es que pasó tiempo y mi amiga se cansó y yo seguí con las clases de violín. Entonces ya después este chico, el chico del chicle, empezó a cambiar su forma de ser conmigo, digamos que empezó a ser un poco más amable, me empezó a mirar menos rayado, entonces yo como, pues qué extraño, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasó y de hecho cuando nos despedíamos siempre me daba la mano, pues muy formal él, y cuando me daba la mano era como, bueno, hasta luego, y era como que no me soltaba la mano y yo era toda, qué raro, ¿no? Y así un par de veces y un par de veces, y entonces yo dije que bueno, pues ni modo. Pasó tiempo y yo ya pude entrar a la orquesta de Mosquera y una niña cumplió años, cumplió 15 años, entonces invitó a toda la orquesta a los 15 y toda la cosa, entonces pues llegué allá a la fiesta y imagínense que el chico pues estaba, preciso quedó sentado al lado mío, ¿sí? El que me estaba dando clases y yo como, bueno, ¿qué hacemos, no? Pues tocó ahí como sentarnos porque... Y entonces resultó ser habladorcísimo y eso me hablaba y no sé qué, y yo como, bueno, pero habla, ¿no? Pues porque como era todo serio y todo, y yo dije, bueno, pues bien. Después de un tiempo largo que estuvimos hablando en la fiesta, llega y me dice como, oye, ¿tú me acompañarías afuera a fumarme un cigarrillo? Y yo, bueno, salimos, entonces prendió el cigarrillo y me mira y me dice, oye, ¿tú quieres ser mi novia? Y yo, uy, pues sí, y le fui diciendo que sí. Y entonces, y entonces ¿qué pasa? Que pues yo resulté entrando, digamos que a lo que yo consideraba en ese entonces que era un noviazgo, ¿no? Pero yo más adelante, con el tiempo, logré entender qué es un noviazgo, ¿sí? Y ya luego lo aprendí y pues ahorita entraremos en detalles de eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y por qué, digamos que por qué les cuento esto, porque uno no debería entrar a las relaciones de pareja por las razones equivocadas, ¿sí? Y eso es lo que hoy en día sucede todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está la chica o el chico viendo Facebook, ¿no? Y está viendo como todos los estados de todo el mundo y de repente sale el estado de la parejita, ¿no? Como, ay, amor, eres lo máximo, estos 2 años a tu lado han sido lo mejor, te amo, y todo el mundo le pone like, todo el mundo comenta, todo el mundo son la mejor pareja, ¿no? Y todo el mundo sale con ahí con la foto con su pareja y toda la cosa, y entonces uno va a ir a mirar su foto de perfil y uno sale ahí con la mascota como,
¿no? Entonces es como la presión de, ay no, ¿y yo con quién? Si yo no tengo pareja y yo no tengo con quién ir al baile qué incómodo, pues me va a tocar decirle otra vez a mi primo porque a quién más, ¿no? Y eso pasa mucho. Y entonces eso genera como una presión, como que la gente siente que tiene que correr a velocidad, mucho a 1000 por hora para llegar a tener una pareja con la cual estar, ¿no? Y eso es un grave error que nos lleva a cometer pues muchas cosas que no nos ayudan realmente. Entonces, bueno, en medio de todo esto, pues, porque hablo de que estamos entrando a las relaciones de pareja por las razones equivocadas, pues porque precisamente nos estamos saltando una etapa muy importante que es la amistad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con la amistad? Que la amistad es importante porque me permite a mí conocer al otro y realmente una amistad hay que saberla vivir, porque ¿qué sucede hoy en día? Que además de que nos estamos saltando la etapa de la amistad, no sabemos cómo ser amigos, ¿sí? Y tenemos que aprender a ser amigos. Independientemente de que yo quiera o no conseguir pareja, yo debo aprender a vivir la amistad para la vida, ¿sí? Es algo que debo aprender. Entonces, ¿cómo vive uno una amistad realmente? ¿Cómo la vive uno? La amistad tiene dos pilares fundamentales, ¿sí? El primer pilar de ellos es el amor, ¿sí? ¿Y por qué el amor? Porque casi siempre que uno piensa en amor uno lo relaciona con relación de pareja, pero el amor es fundamental porque el amor me permite, como decía André, entregarme al otro, dar mi vida por el otro, tener esa capacidad de sacrificarme por el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día tenemos supuestamente muchos amigos y toda la cosa, pero cuando llega el punto decisivo de dar algo que nos cueste, pucha, como que nos echamos para atrás. Entonces, ¿qué sucede? Que llega, no sé, el chico o la chica a su casa después de un día súper pesado de trabajo o de la universidad o de colegio y llega y aparte le tocó ese día preciso como el peor día, ¿no? Como que le dejaron 1000 trabajos, llegó y preciso ese día llovió y entonces iba en el bus y eso iba todo apretado y llegó cansado, eso que uno llega a esos días que uno dice, no, no quiero hacer nada, pero tiene que hacer 1000 cosas, ¿no? Entonces llega uno ahí sentado en su casa, como quitándose los zapatos, que está todo mojado, y le entra a uno la llamada del mejor amigo o de la mejor amiga. Y el mejor amigo llega y no, hermanos, que estoy mal, terminé con mi novia, no, necesito que nos veamos, necesito que hablemos porque es que estoy mal, ¿no? Pucha, y uno, ay, no, yo con 50 cosas que hacer y yo estoy mojado y me quiero acostar y no quiero hacer nada y salir ahora, no, y todavía está lloviendo, no, no, qué horror. Pues es como, bueno, ahí ese es el punto decisivo de, bueno, pues, hey, de verdad, tienes amigos, pero ¿quieres de verdad amarlos? ¿Tienes esa capacidad de sacrificarte? Pues esta es la oportunidad, ¿sí? Ese es el punto del amor, por eso es que es un pilar, porque me permite entregarme al otro realmente, ¿sí? Y de cierta manera tener amigos porque es una oportunidad para entregarme al otro y para crecer y no tener amigos solamente por lo que, no tener amigos realmente porque el otro me puede dar algo, entonces mientras me dé algo entonces yo estoy ahí, pero cuando ya no me da entonces pues me voy, ¿sí? Y ese es un punto muy grave porque parecemos como quien va al mercado, ¿no? A comprar fruta, entonces uno va, llega y hace su mercadito, ¿no? Y tiene su canasta con toda la fruta y uno ya se está acercando a la caja y va a comprar y de repente uno mira bien la caja y uno identifica, no se hagan de cuenta, una guayaba, una fresa con un huequito, ¿no? Y uno mira y no, uy, no, ay, pucha, no me di cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Pues, uy, no, espere un momentico que tengo que ir a cambiarla porque es que debe tener gusano, fijo tiene gusano, ¿no? Entonces se va uno y la devuelve y la cambia y bueno, ¿qué sucede? Que eso parece que estuviéramos haciendo lo mismo, pero con las amistades, porque entonces cuando nos encontramos con ese huequito, con esa parte como onda de la persona, con esa parte que no nos gusta, como cuando uno encuentra lo que no le gusta de la fruta, entonces la cambiamos como un mercado, como, no, me decepcioné, ¿no? Y entonces ya no le hablo, entonces cambio con la persona, y entonces ya no vale la pena acercarme a esa persona porque, ay, no, qué pereza. Cuando uno se encuentra con el defecto de la persona, esa es la oportunidad para amar y para sacrificarse por el otro, ¿sí? No otra, ese es el momento. Porque ¿qué sentido tiene estar con alguien cuando siempre está bien y cuando me trata bien, pero cuando se le salta la paciencia, ay, no, qué pereza? Pues no. La segunda cosa muy importante es la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque esta realmente me permite dejar al otro ser lo que es con toda la espontaneidad. ¿Qué pasa con esas amistades que a veces es un dolor de cabeza porque tienen un grado de intensidad que, mejor dicho, si no se están viendo, entonces están chateando. Y si no están chateando, están hablando por teléfono. Entonces el día que el uno no llamó al otro o no le escribió, ¿qué problema? ¿Sí? Es como, ay, ¿y qué hiciste ayer? No, estuve con tal. Ah, ya, ¿y por qué no me dijiste? No, pues no se me ocurrió, pero pues, o sea, no me escribiste. No, pero no, y empieza como el problema, ¿no? Y entonces ya después se mira el celular y me dejó en visto. Bien.
dejó en visto, pues ahora lo voy a dejar 3 horas en visto para que aprenda, ¿no? Y todo el mundo, y es unas peleas, y yo he visto en la universidad, lo veo todo el tiempo, es unos dramas en las amistades, que porque me dejó en visto, que porque no me escribió, pero es que ¿qué le cuesta poner un emoticón? Es que no se demora nada, un segundo, ¿por qué me dejan visto? Y está en línea, es que está en línea además, ¿no? Entonces eso se vuelve un problema porque no permite a uno que la persona sea con libertad, y ese tipo de cosas a uno no lo deberían mortificar. Ay, que es que no me agregaron al grupo de WhatsApp. Ay, es que ¿cómo así que hicieron un grupo en Facebook sin mí, o en WhatsApp? No entiendo por qué no me invitaron, y ¿cómo así que todos fueron a la fiesta? ¿No? Qué pereza, o sea, qué pereza. Entonces el punto es que cuando uno se pone así de exigente, uno daña las amistades porque no tienen salud, porque la otra persona pues empieza a poner un montón de máscaras para tratar de agradarme, y si se trata en serio de conocer a las personas con espontaneidad, pues no va a suceder, va a ser muy complicado, ¿sí? Bueno, entonces también hay algo que yo siempre les comparto, y es que una situación que me sucedió en un preuniversitario que tuve que hacer, donde, bueno, estaba aprendiendo una cosa de cálculo y no entendía, y entonces habíamos varios que estábamos en las mismas, y dijimos, no, digámosle al profesor que nos explique, y además era joven y le teníamos confianza, entonces le dijimos como, bueno, veámonos a la salida cuando acabe la clase, y el profe como, sí, claro, de una. Entonces estábamos todos reunidos en el preuniversitario ahí, y entonces nos iba a explicar, y el profesor nos mira y voltea a mirar a la puerta y dice, ay, no, ¿me esperan un segundito? Es que tengo que hacer algo, ya vuelvo. Y todos como, bueno, ok. Y entonces salió, y pues, ¿qué pasaba? Que había una chica. Entonces, todos, ay, vea, porque es que, ¿qué pasaba con ese preuniversitario? Que tenía puertas de esas transparentes que uno ve todo a la calle. Entonces, pues, todos éramos viendo ahí la escena. Y entonces el profesor así era todo, no, y eso le cogía el cabello, y que piquito aquí, que en la frente, que la acaricia, y eso la abrazaba, y la chica era toda, ¿no? Y entonces nosotros éramos como, ay, vea, el profe, pues, mire, está con la chica, ¿no? Están como novios. Y entonces, después, bueno, llegó, y todos, uy, profe, pero presente, pero ¿por qué no le dijo que entrara? Como que la atiende en la puerta, pero pues no, ¿le da pena o qué? ¿No? Y él como, ay, ¿qué hablan? Y todos, pues de la novia, y él que no es mi novia. ¿Quién les dijo que era mi novia? ¿A quién les dijo? Y entonces, no, pues sí, ¿no? Y él como que no, que es mi mejor amiga, ustedes inventan. Y todos, la mejor amiga, ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué creen ustedes que nos hizo pensar pues, que ellos tenían una relación de pareja y no otra cosa? ¿Sí? Pues la afectividad, ¿sí? La actitud que tenían ambos. Entonces eso es un complique, porque eso puede generar un montón de heridas. ¿Qué pasa? Imagínense esta chica que se va de ahí y sale toda ilusionada, ¿no? Y llega donde sus amigas, todas, ay, chicas, no, súper, no tienen idea, lo vi, ay, ¿en serio? Sí, lo vi, ¿no? Y todas, imagínense el alborote de esas niñas, y todas, no, sí, yo estoy segura que ya me voy a pedir el cuadre, es que ustedes miran tan lindo, no sé qué, la emoción, ¿no? Y entonces va uno a mirar, y el chico, ¿qué dice? No, es que es mi mejor amiga. Entonces uno dice, uy, no, ahí hay un problema muy grave de comunicación, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que el afecto comunica, ¿sí? El lenguaje no verbal dice las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que después resulta por allá la gente, ay, pero es que me ilusionó, pero entonces ¿para qué me da pauta si no, ¿no? Entonces es un problema, y salen ahí los estados de Facebook de que el amor no existe y de que todos son iguales y toda esa cosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya uno vive las amistades, ¿no? Que uno, digamos, que se da el tiempo de conocer a la persona con esa espontaneidad y con esa libertad de la que les he hablado, llega un punto en donde puede surgir algo, y es un gusto, ¿no? Como, ups, ahí me gusta este chico o esta chica. Entonces uno empieza como, ¿no? A veces uno hasta se angustia y uno dice, pucha, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, ¿qué pasa? Que el gusto, aunque exista, no quiere decir que ya entonces por eso tengo que entrar en una relación de pareja automáticamente. Como, ¿me gusta? Ay, no, pues me cuadro, ¿no? Porque me gusta. Pues eso era lo que yo solía hacer todo el tiempo antes, hace unos años, antes de entender sobre estos temas. Yo era la típica chica que le gustaba una persona, un chico, y de repente ya era como, ay, no, me gusta, ay, ni. Entonces pasa una semana, y no les miento, una semana, y ya nos cuadrábamos, y ya éramos novios, ¿sí? Terminábamos, pues porque el gusto así como llegaba se me iba, y entonces después al mes estaba con otra persona. Y así, yo pasaba de un chico en otro, así porque me gustaba, y entonces eso me movía a mí, porque yo pensaba que gusto era tener una relación de pareja, ¿sí? Entonces eso es algo muy equivocado que sucede hoy en día y que genera muchos dolores de cabeza. Entonces hay dos cosas muy importantes que hay que entender en cuanto al gusto, ¿sí? Primero, que es algo normal, ¿sí? Que es algo que es muy tranquilo, que le puede pasar a cualquier persona, pero que hay que entender que porque es normal, porque uno es una persona que tiene una cantidad de dimensiones, ¿sí? Afectivas, emocionales, en todo sentido. Uno tiene químicas, hormonales, uno tiene una cantidad de dimensiones que pues evidentemente pueden generar
que uno se cautive por el otro, que uno se sienta atraído y sienta ese tipo de gustos, ¿sí? Entonces, primero, es normal sentirlo. Y segundo, pues sentirlo no es sinónimo de tener una relación de pareja, ¿sí? Sino que uno debe, digamos que, distinguir con inteligencia ese gusto, encauzarlo, ¿sí? Y pues ya si llega el momento, pues hablarlo, ¿sí? De ser necesario, pero no simplemente correr como locos a tener relaciones de pareja porque pues realmente no está bien, ¿sí? Entonces aquí ya llega un punto en donde hay que hablar pues del noviazgo, ¿no? Que es como el punto clave de acá también, y es que esto que les vamos a hablar aquí del noviazgo y la forma en que se los queremos explicar hoy, es muy importante tener en cuenta que lo estamos hablando como algo que puede llegar a sonar muy contradictorio, ¿sí? Para la cultura del día de hoy, del mundo de hoy, porque ¿qué pasa? Que la cultura tiene una cantidad de discursos que pueden estar contrarios a la verdad, ¿sí? Hagan de cuenta que la cultura hubiera como un consenso en que pues se debe tener maltrato animal, ¿no? O maltrato infantil o cosas así que uno dice como, uy, no, ¿sí? Que aunque estén en la cultura, eso no las valida, eso no quiere decir que, ay, sí, entonces como está en la cultura, pues claro, pues todos debemos, ¿no? Entonces el mensaje que les vamos a dar hoy al explicarles sobre lo que es el noviazgo realmente puede seguramente sonar muy contradictorio a la cultura de hoy en día. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con la cultura de hoy en día? Que está supremamente hipersexualizada, ¿sí? Entonces como está así, pues suena como, uy, ¿cómo así? Pero pues resulta que, dada nuestra cultura, ¿sí? El sentido del noviazgo está muy distorsionado. Entonces, antes, hace muchos años, el noviazgo, ¿sí? Como los novios, eran los recién casados, ¿sí? De ahí viene el que vivan los novios, ¿no? O eran de esas personas que ya tenían un anillo de compromiso, ¿sí? Eso era lo que antiguamente se consideraba como novios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que ese punto es muy importante porque cuando no se ve así, pues nos resultamos saltando un montón de etapas y de cosas que, pues, que no están bien, es decir, nuestra cultura distorsiona tanto el noviazgo que nos lleva a saltarnos las etapas, ¿sí? Como el ritmo de las etapas, tanto así que Benedicto XVI cuando habla de este tema dice que cuando se saltan las etapas, uno termina por quemar el amor, por dañarlo, ¿sí? Incluso Marino Restrepo, él dice que el que se come la miel del matrimonio antes, ¿sí? En cualquier nivel pues afectivo o sexual, disminuye o pierde la miel pues del matrimonio, ¿sí? Y esto es muy complejo porque precisamente por esa razón es que uno escucha esos chistes del matrimonio que hablan sobre la frialdad del matrimonio y la pérdida de la pasión del matrimonio, que es como, no, pues es que ya como que se me pasó y cuando llegué al matrimonio como que no era lo mismo y entonces resulta por allá que se fue con la vecina, ¿no? Porque como ya no era lo mismo, pues vámonos con la vecina, ¿no? O con la secretaria. Y pues no, no, y que ¿por qué pasa eso? Por eso, por saltarse las etapas, por no vivir las cosas bien, por estar haciendo las cosas pues realmente al revés. Entonces aquí viene, digamos que un punto fundamental, ¿sí? Un punto fundamental y es que hoy en día, precisamente por la distorsión del noviazgo, entonces cuando hay dos personas que están saliendo y de repente llevan, no sé, una semana saliendo y se dan besos y todo, entonces ellos ya se hacen llamar novios, ¿sí? Porque entonces eso es como lo que se está viendo hoy en día en la cultura. Pero ¿qué sucede? Que ahí se está saltando una etapa muy importante que es la de la amistad profunda, ¿sí? La amistad profunda es una etapa fundamental, ¿sí? Muy, muy importante. ¿Por qué? O sea, ¿en qué consiste una amistad profunda? Una amistad profunda consiste en una pareja, ¿sí? Que ya previamente ha tenido una amistad normal, ¿sí? Una amistad normal en la que se han conocido, en la que han vivido todos estos pilares que yo les hablaba del amor desinteresado, de ese amor incondicional, de esa libertad, de esa sinceridad, de esa transparencia en el actuar, ¿no? Ya han pasado por eso y de repente surgió un gusto y estas dos personas lo hablaron y decidieron entrar en una amistad profunda, ¿sí? Para discernir si quieren entrar o no a un compromiso, ¿sí? A un compromiso con anillo, que es lo que realmente corresponde al noviazgo, ¿sí? Hablándolo realmente como es. Entonces, ¿qué sucede? Es una amistad como cualquier otra, ¿sí? Con la diferencia en que tiene un grado de exclusividad, porque entonces cuando yo decido hablar con esta persona de que nos gustamos, ¿sí? Y yo decido entrar en esa amistad profunda, ¿qué pasa? Pues que yo no voy por allá a salir con alguien del sexo opuesto como si nada, ¿sí? No, porque yo estoy en una amistad profunda en la que estoy discerniendo y distinguiendo si esta es o no la persona con la que yo quisiera comprometerme, en iniciar un noviazgo donde ya tenga yo un anillo y ya haya un compromiso más fuerte, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo así, porque me permite realmente vivir las cosas bien,
¿sí? Hacer las cosas bien. ¿Qué pasa? Hay varias cosas que uno tiene que preguntarse en esa amistad profunda, varias preguntas que uno debe hacerse porque es que uno está discerniendo si va a estar o no con una persona con la que se va a comprometer, con la que va a tener un noviazgo, donde va a haber un anillo, donde yo ya voy a estar como novios, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque uno se salta esas preguntas de esa etapa, ¿sí? Entonces, ¿qué me voy a preguntar yo realmente? O sea, ¿me gusta esta persona en serio? ¿Sé cuáles son sus virtudes? ¿Se las admiro? ¿Sé cuáles son sus defectos? ¿Se los podría yo llegar a tolerar en serio? ¿Sí? Todo esto, de verdad, cuando, por ejemplo, cómo es con su familia, porque eso pasa mucho, que uno va a mirar cómo es con su familia y cómo es con las hermanas y las grita, ¿no? Entonces, si las grita, pues yo no, o sea, por más novia que yo sea o quiera hacer, no voy a pensar que me va a tratar mejor a mí. Todo este tipo de detalles, ¿sí? De cuál es el proyecto de vida de la otra persona, porque cuando yo estaba con este chico, que les cuento, el del chicle, cuando yo estaba con él, yo pensaba como, pues él me decía como, ay no, es que pues si nos llegamos a casar, me gustaría que nos fuéramos a vivir al campo y que todo fuera orgánico y que todo fuera cultivado y con vacas, ¿no? Y así súper inspirado, yo era, sí, claro, sí, pero yo en el fondo pues no quería, y son detalles, pero detalles que hay que hablar y que hay que conocer con el otro, por eso es que es una amistad profunda, porque tiene ese grado de intimidad en donde yo en serio conozco al otro bien. ¿Por qué? Porque es que me estoy jugando pues muchas cosas, es la vida misma, donde yo voy a entrar a comprometerme con alguien, donde yo voy a tener un anillo y toda la cosa, y es una cosa muy importante, ¿no? Entonces por eso es que es tan importante tenerlo en cuenta. En medio de todo esto siempre, pues en los colegios, bueno, hay un detalle muy importante y es que cuando ya se entra ese noviazgo, si hace compromiso, es muy importante tener en cuenta que hay un principado ahí, es decir, hay una relación como de príncipe azul y princesa. ¿Por qué? Porque eso no, uno lo escucha como, ay, sí, los cuentos de hadas, como si fuera una cosa por allá lejana a uno, pero resulta que eso es muy cercano a uno porque ese noviazgo debe ser vivido así. Sí, debe ser vivido con esa realeza, con ese trato como muy tierno y como con esa prudencia y con ese trato, como mejor dicho, dentro de todo lo que está sobrio y dentro del respeto, ¿sí? Que es muy de la realeza, porque ¿qué están preparando ese príncipe y esa princesa? El reinado del matrimonio, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo muy en cuenta de la grandeza y de lo maravilloso que es esa etapa y de por qué de verdad uno debe vivir cada etapa como es, ¿sí? Y no saltárselas porque es que es una cosa de que estamos hablando de un reinado del matrimonio que me puede dar frutos o puede ser esos reinados terribles en donde todo está vuelto nada, al revés, desordenado, ¿sí? Y que no da frutos y que todo el mundo está cansado de la reina y del rey, un poco así, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces siempre en los colegios cuando hablamos de noviazgo y nos dicen como, ok, ustedes nos dicen que las relaciones sexuales, el lugar adecuado es el matrimonio, pero entonces ¿cuál es la medida? Nos dicen. ¿Sí? ¿Cuál es la medida del afecto y entonces cómo es? Y entonces cuántos metros a la redonda y qué parte de la piel le puedo tocar y no, es una cosa así. Y pues siempre les decimos, bueno, pues respóndanselo ustedes mismos, ¿sí? Que ustedes den la medida. Entonces, ¿qué hacemos? Escogemos al azar, bueno, primero les preguntamos que quién se quiere casar, ¿no? Entonces levantan la mano y escogemos al azar, ya sea un chico o una chica. Entonces les decimos como, bueno, a ver, tú pasa al frente. Entonces pasa un chico, digamos. Entonces, bueno, ¿y cómo te llamas? Me llamo Juan. Bueno, Juan, y entonces, ¿te quieres casar? Sí, yo me quiero casar, ¿no? Y todo, saca pechito. Entonces, bueno, Juan, entonces, una pregunta, ¿tú crees que tu futura esposa existe? Y Juan, uy, mi futura esposa, y entonces como que nunca se la ha preguntado y entonces se emociona y hace cuentas con los dedos de cómo ¿sí? Y entonces llega y dice, uy, sí, pues claro que tiene que existir porque pues tenemos que ser contemporáneos, ¿no? Y todo. Entonces, muy bien, Juan, entonces ya existe, claro que sí existe. Entonces imagínate que como es pues tu futura esposa, pues es una mujer maravillosa. Y él pues sí, obvio, pues claro. Entonces es una mujer maravillosa y pues tiene un chico que está que, mejor dicho, la invita a salir, pero todavía no la ha invitado a salir, sino que le manda papelitos, chocolatinas, la observan los descansos, la espera a la salida y la mira y dice, ay no. Hasta que un día el chico se arma de valor y dice, la voy a invitar. La espera a la salida del colegio, entonces va la chica y le dice, ay, oye, si quieres te invito a un helado y compartimos pues este día, y ella, ay, bueno, listo, entonces salen todo el día y comparten lo más de chévere, y entonces ya después, cuando ya llegan, después de compartir todo el día, el chico pues la acompaña a la casa, a su puerta, ¿no? Y ella como, ay no, pues muchas gracias por todo, tan lindo tú, en serio,
la pasé muy rico, el helado estaba muy chévere y me gustó y, ¿no? Y los nervios y entonces él como, no, pues tú sabes que yo soy un tipo súper caballeroso, cuando quieras yo te invito, ¿no? Y ella, ay, gracias, bueno, voy a entrar, dale, yo te espero a que entres. Entonces ella llega y pone las llaves y abre la puerta y ella, ay, y mira a todo lado, ay, oye, es que mis papás no están. Y él, ay, qué vaina, ¿no? ¿Qué hacemos? Ah, qué complicado esto, ¿no? Entonces ella, no, pues si quieres entras, pues conoces, ¿no? Y, ay, compramos cortinas nuevas, si quieres las conoces y miras, ¿no? Y él como, sí, sí, bueno, y entran a la casa. Y entonces, pues imagínense esto, ¿no? Entonces se sientan ahí en el sofá casual, ¿no? A hablar. Y entonces de repente no sé qué sucede, pero este chico entra en una inspiración, en una prosa, y empieza como, oye, yo ya te había dicho que tú eres la mejor del equipo de voleibol. Y ella, ay, ¿en serio? Ay, no, ¿sí? Y él, sí, yo te he observado, mira, ese equipo, es que tú eres el alma del equipo, en serio. Y además que tus ojos, nadie te ha dicho que tus ojos son como increíbles, o sea, uno ve el mar cuando te mira, ¿no? Y empiezan con esas prosas así todas inspiradas, y ella está toda roja, toda incómoda, entonces él empieza como a acariciarle, y entonces que el piquito allí, que el piquito allá, que el piquito esquineado, ¿no? Que el besito apasionado, y entonces es hecho como que les da mareo así de repente, y se caen en el sofá, y bueno, ya, paremos ahí, ¿no? Porque resulta que Juan, que está a mi lado, está todo pálido, ya como verde, como, momento, es que es mi futura esposa, ¿no? Y yo, sí, es muy, muy bien, Juan, es tu futura esposa. Entonces dime tú, ¿cuál es la medida? Dime tú, ¿hasta qué punto dejarías que llegaran? Y él, no, pues, que nunca entren a la casa solos. Y uno, ok, bien, ¿qué más? Y, no, pues, bueno, es que eso no lo dicen algunos, otros dicen como, no, que no le dé besos apasionados ni nada de eso. No, 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 que solo me le coja la mano. Y es como, ok. Sí, o sea, como que uno se da cuenta de que la medida en serio la dan los jóvenes, y en serio uno puede saber cuál es la medida cuando uno piensa en la trascendencia que es esto, ¿no? En que estamos hablando de que es mi futura esposa, no cualquier persona, ¿sí? Entonces eso es muy importante porque realmente la moraleja de esto que les digo es, no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿sí? Y no se trata tanto de pensar, ay, ¿hasta qué punto? ¿O qué debo hacer? Ay, no, ¿cómo es? Sino de, ¿qué debo hacer yo para amar al otro más? ¿Sí? Para amar y no utilizar. Uno podría preguntarse, ¿no? ¿Quién anhela en el corazón? O sea, uno podría aceptar de pronto una persona que ha tenido un pasado XY, ¿no? Y que lo ha sanado, y está bien, esas cosas pasan, y a nosotros nos puede pasar, y lamentablemente por esta cultura hipersexualizada, pues muchos hemos sido heridos en nuestra sexualidad en diferentes niveles, ¿no? Sea por la pornografía, sea por diferentes tipos de relaciones, pero cuando uno le pregunta a los jóvenes, colegios, bachillerato entero de cientos de personas, y uno les dice, levante la mano, ¿quién le gustaría, quién anhela en su corazón que su futura esposa, su futuro esposo, sea esa persona que ha tenido 30 novios y que tiene toda la experiencia sexual del mundo, ¿no? Y se ha acostado con todos? Todos son como, uy, no, ¿no? Porque no es algo que uno anhela en el corazón, todos en el fondo queremos exclusividad y queremos fidelidad. Entonces a eso es lo que hay que apuntarle. ¿Cómo no sabe uno que está saliendo con la esposa del futuro amigo, del hermano? Pues es muy, muy complicado saberlo, y como uno no lo sabe, pues mejor hacer las cosas bien, mejor estar en una relación uno y decir, fue maravilloso, compartimos en una amistad, y si vivimos estas etapas de una amistad, nos conocimos, entramos a una amistad en donde se habló porque hay un gusto, y vivimos una amistad profunda que tiene las mismas características de la otra amistad, simplemente más intimidad y exclusividad. Y luego ya entramos en el noviazgo, si uno vive todo ese proceso, pero uno discernió que no era la persona, no lo vio inteligentemente y dijo, esta no es, pues la amistad continúa, y es maravilloso porque puedo continuar saliendo con esta persona, con mis amigos, no me tiré la relación, no herí a nadie, no me herí yo, guardo mi corazón, lo preparo, no tengo que ir al psicólogo, nada, ¿no? Entonces imagínense, esto es un tesoro para la sociedad. Entonces después de todos estos temas, uno podría pensar, bueno,
Ahí los más chiquitos que nos puedan ver después en el video y en los colegios, pues cuando se habla de la importancia del matrimonio uno lo ve como distante y uno dice, pero el matrimonio eso falta como mucho, yo me quiero casar a los 30 cuando ya tenga el doctorado y ya tenga la casa, el carro, la beca, pero no, el matrimonio, pensar en la meta es muy importante, porque hay una tendencia hoy en día que nos seduce mucho y que parece como si fuera buena, ¿no? Que es lo que se ha denominado como unión de hecho o unión libre, que es el irse a vivir juntos sin casarse. Y es muy seductora, ¿por qué? Porque si el matrimonio es para toda la vida, ¿y qué problema dejar hijos por ahí? Y el divorcio es un problema y eso es con psiquiatra y con abogado y con de todo, ¿no? Pues mejor, primero nos vamos a vivir juntos, si nos va bien en la personalidad, en la sexualidad, nos casamos y si no, no hay problema. Otro error grave, ¿por qué? Miren que le pasó a un amigo mío y me sorprendió mucho porque él, bueno, lo conozco desde chiquito, sus papás son amigos de mis papás y de toda la vida lo he conocido como una persona súper buena gente, bonachón, de verdad que tiene un rostro de hippie que uno lo dejaría entrar a la casa fresco, sin preguntarle nada de lo buena gente que se ve. Y me sorprendió porque él dejó embarazada a la novia, el papá tenía un apartamento y él les dijo, vayan a vivir allá y si les va bien se casan y si no, no se casan y ya, no hay problema. Y lo hicieron allá en el apartamento. Entonces me lo encontré a los 3 meses más o menos de que él estaba viviendo con su novia y estaba todo cabizbajo ahí en una reunión y hablando hasta que me abrió el corazón y me dijo, no, lo que pasa es que estoy así porque me fui de donde estaba viviendo con mi novia y yo, ¿y eso qué pasó? Y me dice lo siguiente, me fui porque me dieron ganas de golpearla. Yo casi me voy así para atrás. Pero ¿cómo así? Entonces, claro, cuando ya me puse a hablar, me dijo, no, me comenzó a abrir el corazón, me contó, me dijo, no, ella se volvió celosa, controladora, acaparadora, me revisaba el Facebook, el computador, el historial, todo hasta un punto que casi que me tocaba formatear el computador y si no, ella se ponía brava. Hasta que un día me dio tanta rabia que me dieron ganas de golpearla y como no soy así, me fui. Entonces eso me quedó sonando mucho, nosotros no sabíamos mucho de estos temas, pero investigando más sobre el tema de la familia encontramos que es que, por ejemplo, en medicina legal acá en Colombia, el mayor índice de violencia intrafamiliar lo tienen las parejas que se van a vivir juntos sin casarse, con el 46% en relación con el 14% que tienen los matrimonios. Y es una estadística que ha sido estable a través de los años y que aumenta mientras aumenta la unión de hecho, mientras aumentan esas parejas que se van a vivir juntos. En estos días está este escándalo de esta actriz y este actor que se pegaron y se violentaron en una relación tóxica. La gran mayoría de los casos que conocemos personalmente han vivido este tipo de violencia. ¿Y por qué pasa eso? Investigando más a fondo nos dimos cuenta que es que el matrimonio es natural al ser humano. Ha estado en la gran mayoría de culturas, en los distintos lugares geográficos, en todas las épocas, anterior al Estado, anterior a la Iglesia, con las mismas características. Un hombre y una mujer, duradero en el tiempo, fidelidad, exclusividad y abierto a la vida. El lugar en el que van a llegar las nuevas personas a integrar la sociedad y a articularla de manera organizada y buena, armonizada, o a entrar estas personas que abusan y, como decía Laura, hacen todo tipo de cosas malas porque vivieron generalmente en una familia difícil, tóxica, no los educaron bien. Entonces, esto es muy importante el matrimonio. Y uno dice, ¿y por qué es importante el matrimonio? Es decir, esa promesa en un altar ante Dios, ante las familias, ante la sociedad, y es fundamental. ¿Por qué? Porque si no está esa promesa es muy fácil irse. ¿Cuántos no hemos hecho el reto del deporte y hacemos una vez y no volvemos a hacer? ¿Ah? Es como voy a hacer deporte todos los días y sale ese día trota y después, uy no, ya no más, ¿no? Y no vuelve a salir nunca más. O voy a bajarle al dulce porque ya se me está notando la panza, ¿no? Ya mejor dicho, no más dulce. Y llega ese día la mamá con una torta de chocolate, ¿no? A la casa y uno, no, pues como le dice uno que no a la mamá, porque es que es mi mamá y hay que ser obedientes. ¿Ah? Entonces por hoy paso, ya iniciamos la otra semana, fijo, esta vez sí, ¿no? Y la voluntad humana, si eso es con un pedazo de torta de postre, imagínense con un problema de una crisis afectiva, sexual, económica, pues me voy, si no tengo esa promesa. Entonces esa promesa prepara psicológicamente, prepara espiritualmente, prepara afectivamente para que se pueda desarrollar con armonía. Si no está esa promesa,
pues temo de que la otra persona se me vaya, la veo hablando con alguien del sexo opuesto y ya pienso que se me va a ir, que me está haciendo infiel. Las relaciones sexuales son súper controladoras, acaparadoras, porque tengo que hacer todo lo que ella me dice, ella tiene que hacer todo lo que yo le digo, si no, entonces se me va a ir, ¿no? Entonces no hay naturalidad, no hay armonía, porque uno prueba una cosa, si le gusta la compra y si no la bota, o no la compra, ¿no? Pero uno no usa a una persona, porque es un ser maravilloso con toda la dignidad que tiene, que no tiene por qué ser utilizado. Llevan décadas estudios de primer nivel científico mostrando que hay un mayor índice, las parejas que se van a vivir juntos tienen un mayor índice de divorcio, consecuencias en los hijos de mayor consumo de drogas, de alcohol, problemas psicológicos, más tendencias de abuso sexual, y un montón de cosas. Menor satisfacción y calidad en la relación, menor satisfacción sexual, menor ingreso económico en las parejas que han convivido antes. Todo esto, pues hay estudios que lo demuestran. Y ahora sí el tema central, que es el tema de la castidad, es decir, preservar las expresiones que son propias de los esposos para el matrimonio, ni siquiera en el compromiso. En el compromiso, aunque ya están con el anillo y todo, hay ese respeto, como decía, ¿no? Esa realeza, esa integridad en el amor verdadero. Y hay un estudio que me llamó mucho la atención porque es de este diario, que es The Economist, que es un diario liberal totalmente lejano de estos temas de sexualidad, de iglesia, ¿no? Como podría uno decir que esto es como prédicas de la iglesia, pero esto es la verdad, es lo verdadero. Y me llamó mucho la atención porque entrevistaron a 2097 parejas y les preguntaron cuándo habían iniciado las relaciones sexuales. Sí, en la amistad, sí, en la primera salida, en la primera semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años, o habían esperado hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Las que habían esperado a tener las relaciones sexuales hasta el matrimonio eran el 16% y tenían un índice significativo de mejor comunicación, mayor satisfacción en general de la relación, mejor calidad sexual y mejor percepción de estabilidad, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, esto por dar un estudio, pero va mucho más allá de la castidad, porque la castidad me permite amar desinteresadamente a todas las personas con las que estoy a mi alrededor. ¿Por qué? Porque un acto sexual vivo, ¿no? Un acto sexual propio de los esposos, son los votos matrimoniales libre, total, fiel y fecundo, hechos carne en ese momento del acto sexual. Pero si yo estoy teniendo ese acto sexual porque, no sé, me emborraché y amanecí con alguien, o con mi novia y no es mi esposa, ¿no? O con mi amiga, como sucede ahora, pues hay una ruptura entre mi psicología y lo que estoy viviendo. Eso me afecta de tal manera que comienza a afectar mi ser. Y hay estudios que hablan sobre eso. ¿Por qué? Cuando hay una relación sexual, hay químicos que se producen en el cerebro como oxitocina, vasopresina, dopamina, que generan un enganche emocional muy fuerte con la persona con la que se tuvo la relación sexual. Entonces me duele no verla, la llamo todo el tiempo, quiero estar con ella. Las cosas positivas las elevo, le pongo virtudes que ni tiene, me imagino que es la mejor mujer del mundo. Y las cosas negativas tiendo a ocultarles, a decir, no, no es tan mala, ella es una buena mujer, no, eso lo va a cambiar en el futuro. Pues eso sería muy bueno para un matrimonio, ¿no? Donde ojalá uno esté bien enganchado, oculte más o menos lo malo, pues muy bueno, pero si es una relación que no es propia del matrimonio, afecta gravemente a la persona. Además que hay estudios, por ejemplo, un libro muy interesante del 2008 de Bush, que él decía, de apellido Bush, de un par de autores, que él decía, muestran todas las consecuencias que tiene la pareja, porque esa ruptura lo que más pega a la persona es la sexualidad, no hay nada que pegue más afectivamente a 2 personas que la sexualidad. Y si yo desde los 12 años, como están iniciando antes, empiezo a tener relaciones sexuales y paso de una pareja a otra, voy perdiendo esa capacidad natural de tener esa verdadera afectividad y esa verdadera enganche sano con una sola persona. Y los químicos que produzco por la depresión en la que tengo de haber saltado de parejas sexuales a otro y la ruptura de saltar de una pareja sexual a otra, pues se dejan de producir en los mismos niveles y comienzo a perder esa capacidad de tener esa relación de verdadera unidad y estabilidad. Es decir, que por naturaleza somos monógamos para estar con una sola persona y podemos afectarnos gravemente nuestra naturaleza y generar heridas profundas
por saltar de una pareja sexual a otra. Es decir que dentro de los beneficios que hay de la castidad, uno es que me permite tener verdadera unidad y estabilidad en mis amistades y en mi futuro matrimonio. ¿Quién quiere tener verdadera unidad y verdadera estabilidad en su matrimonio? Pues todos. Segundo, para tener discernimiento o distinguir con inteligencia la relación de pareja, el noviazgo también. Porque, mire, si usted, sobre todo las chicas, porque el hombre es mucho más visual y se mete en las relaciones apasionadamente, la mujer tiende a ver un poco más racional al inicio con quién está, qué dice el hombre, si le gusta o no lo que dice. Si usted quiere estar con alguien que no esté solo por su cuerpo, solo interesada en su belleza física, viva la castidad y va a poder discernirlo. ¿Por qué? Porque cuando hay la relación sexual, los químicos hacen su efecto y yo pierdo la capacidad de ver objetivamente al otro. Ya no sé si estoy con el otro porque me gusta, porque me encanta como es, porque tolero sus defectos, porque conozco sus virtudes o porque estoy fascinado simplemente y engolosinado con las relaciones sexuales, porque ya me tiré de la relación con la relación sexual. Entonces, si yo caigo en caricias inadecuadas o caigo en relaciones sexuales, me tiré el noviazgo en la gran mayoría de sus casos. Hay parejas que cometieron el error, no conocían esto, no habían tenido un proceso de amor verdadero y en un momento determinado deciden y dicen, descubren el amor verdadero y dicen, queremos medírnosle para tener un matrimonio santo. Una pareja así, si vive en castidad plena, puede que llegue a sanar su corazón con la ayuda de Dios, pero entra de alguna manera disminuido a su futura relación, disminuido en los niveles sexuales o afectivos en los que se sobrepasó, ¿no? Entonces es como una plantica donde se va nutriendo con cada acto de virtud, con cada deseo de hacer las cosas bien, y esa plantica va nutriéndose. Entonces las parejas, si entran con esa, tienen que de alguna manera enamorarse de otras áreas del matrimonio que no sean lo afectivo y lo sexual, porque va a tener sequía en el matrimonio. Por eso si usted quiere tener un matrimonio apasionado, un noviazgo verdadero, un matrimonio tierno, lleno de ternura y de afecto, guarde ese afecto para el matrimonio, porque todo eso va a florecer en el matrimonio. Todo lo que agote previamente le pasará factura en el matrimonio y esto lo vemos por cantidades. Entonces, verdadera unidad y estabilidad, discernimiento, distinguir con inteligencia con quién estoy. Y lo tercero, fidelidad, que es algo que decía Jason Evert, un estadounidense, pues un norteamericano que sabe mucho de estos temas. Y él decía, supongamos que yo estoy casado, ¿no? Y que mi esposa está, no sé, con 8 meses de embarazo en la casa. Yo me casé hace 9 meses y mi esposa está con 8 meses de embarazo en la casa. Y yo estoy en la oficina y hay una mujer que está tratando de tentarme y metérseme hasta por los ojos para que yo haga algo sexual. Una tentación de infidelidad, algo que es muy común que vivan los matrimonios hoy en día, ¿no? Tanto hombres como mujeres. ¿Qué me da a mí la fuerza para decir no cuando el impulso sexual es lo más fuerte que tiene, es el segundo más fuerte que tiene el ser humano después del instinto de supervivencia? Es muy difícil decirle no. La castidad, porque si yo he preservado por amor esas expresiones, forjo en mi ser, fundamento una voluntad fuerte, estable, firme, que es capaz de decir que no ante la infidelidad. Por eso dicen los especialistas en familia, ¿no? Los que están teniendo relaciones prematrimoniales están preparando las futuras infidelidades. O los que siempre les han dado sexo, cuando se les presenta la oportunidad son incapaces de decir que no. Porque así es, y eso lo vemos nosotros. Por eso el incremento que hay en la infidelidad en la actualidad es producto de las relaciones prematrimoniales, nada más, y los dramas que se viven hoy en día. Entonces, si queremos tener estas 3 virtudes en nuestras relaciones de pareja, vivamos la castidad. Y también es muy importante hablar de 2 vicios que son contrarios a la castidad. El primero, y que atentan contra ella y nos llevan de alguna manera a utilizar al otro. El primero es la masturbación, la autoerotización del cuerpo, ¿no? Con la imaginación, saltando de una pareja sexual a otra, con la estimulación sexual, yo con yo, como dicen. Y voy a leerles algo muy corto que escribió C.S. Lewis, este famoso autor de las Crónicas de Narnia, que era, mejor dicho, súper intelectual, muy amigo de Chesterton, de Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos, y entre ellos tenían un grupo de intelectuales en donde hablaban de muchos temas, y él habló de la masturbación y decía lo siguiente, pues lo voy a parafrasear. Dice, para mí el verdadero mal de la masturbación consiste en que toma el deseo sexual, el impulso sexual, que bien usado es un regalo para el otro, dirigiéndolo en sentido contrario, encerrando a la persona en sí misma para crear un montón de novios imaginarios, y ese montón de novias imaginarias
una vez aceptadas, se resisten a ser abandonadas para salir y unirse verdaderamente con una mujer real. Porque ese montón de novias se encuentran siempre a la mano, siempre dóciles, pueden ser imaginadas con atracciones eróticas y psicológicas con las que ninguna mujer real puede competir. Entre esas novias oscuras, él siempre es el amante perfecto, jamás se le exige sacrificios y renuncias, no se le exige nada como hombre. Al final, la masturbación se convierte simplemente en el medio a través del cual él se adora cada vez más a sí mismo. Increíble, pero así es. ¿Por qué? Porque nos han presentado la sexualidad como si fuera una necesidad básica, como en esta sociedad hipersexualizada, como decía Laura. Entonces, si no tenemos relaciones sexuales y no hay masturbación, entonces nos vamos a morir, nos va a dar cáncer y salen pseudoestudios que no tienen nada de científico, ¿no? Y es una mentira total. Miren, hombres y mujeres son un universo diferente. Los ritmos sexuales de hombre y de mujer son diferentes porque la constitución cerebral es diferente. La mujer tiene muchas más conexiones entre los dos hemisferios, lo que hace que integre mejor los sentidos. Ve más colores, huele más olores, escucha más frecuencias, tiene capacidad de lectura de rostro, cosas que uno diría como, uy, como sabe, ¿no? Bruja, no mentira. Pero la realidad es que uno no entiende, ¿no? Miren cómo es cuando a un chico le gusta una chica y a una chica un chico. Al chico, como somos más visuales, nos puede fascinar una mujer simplemente por sus valores sexuales, porque nos atrae esa forma concreta de físico, de forma, ¿no? Entonces uno está fascinado, la invita a salir, no le importa ni cómo se llama, ni qué estudia, y después ya comienza a bajar esa pasión y comienza a conocer la verdad. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estudia y demás? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? En cambio, la mujer es mucho más auditiva, aunque somos afectados los dos por todos los estímulos, obviamente. Para la mujer es muy importante el tono de la voz y lo que le dice. Le puede fascinar un chico, no sé, de la universidad y lo ve hacer deporte y lo ve pasar y está encantada con el chino, ¿no? Con el chico. Pero cuando el chico viene y la va a invitar a salir y le dice, hola, ¿cómo estás? Pues imagínense, hasta ahí llegó todo lo que le gustaba y no más, ¿no? Mejor dicho, se le fue todo el gusto, porque para ella es muy importante el tono de la voz. Entonces, somos diferentes, el ritmo sexual es diferente, por constitución cerebral, por ser el hombre, es como una hornilla a gas, que con solo ver los valores sexuales de la mujer se puede encender en sus más altos niveles. La mujer es como una hornilla eléctrica, ¿no? Porque su sexualidad está como escondida en la afectividad. Para ella es muy importante el clima afectivo, que esté bien la relación, que haya ternura, que haya afecto, que estén casados para tener una buena relación sexual, y a partir de eso entonces se enciende el impulso sexual. Pero ¿qué pasa si el hombre o la mujer se acostumbra al impulso sexual de su imaginación? Pues cuando llegue la pareja real para tener una relación sexual va a ser incapaz de llevarla a plenitud, y esto está afectando hoy a las parejas. Hay un australiano que se llama Matt Fradd, que tiene un libro que se llama The Porn Myth, donde habla sobre la pornografía y tiene un capítulo completo con todos los estudios sobre el tema de la masturbación. Y hay ya casos, y hasta en el DSM-5 del Manual de Psiquiatría, habla sobre el problema de la masturbación, ¿no? Y hay personas que tienen diferentes niveles en el hombre de disfunción eréctil y de impotencia producto de la masturbación, y en la mujer vaginitis y frigidez, incapacidad de tener y dolor en tener una relación sexual real por la costumbre de la masturbación. Y el otro vicio es la pornografía, que tiene que ver no solo con imágenes o videos, sino también con libros, textos, el sexting, que sucede mucho en los colegios, ¿no? Fotos de desnudos con contenido sexual explícito o textos con contenido sexual explícito. Todo esto es increíble porque gracias a la tecnología y a la neurociencia se ha podido identificar de cómo funciona la pornografía en el cerebro. Entonces ponen estos brain scanners para identificar, ponen fracciones de segundos, imágenes, textos y ven cómo reacciona el cerebro. Y nada más en 2011, ¿no? Lograron identificar hay más de 40 estudios de primer nivel científico hablando de cómo afecta el cerebro, porque han identificado que es como una droga, que cada vez se necesita ver algo más degradante para alcanzar los mismos estímulos cerebrales. Entonces paso de ver algo suave entre comillas o erótico entre comillas, algo más degradante, y cuando ya no siento esa estimulación tengo que pasar a hacer lo que vi,
Por eso la gran mayoría de predadores sexuales son primero adictos a la pornografía, ¿no? Esta es una industria que mueve mucho dinero y que, claro, una persona que se sienta a ver una pornografía una tarde ve más hombres y mujeres desnudos que cientos de personas en otras épocas. Eso lleva a una sobreestimulación tal del cerebro que nos afecta. Entonces, entre las partes que afecta es la corteza prefrontal medial, lo que diferencia a nuestro cerebro del cerebro de los demás animales, en donde están las facultades ejecutivas de dominio de sí mismo, toma de decisiones, liderazgo, ver al otro como persona, afecta también partes de la memoria. Las cosas que deberían darme placer, como un helado, un plato de comida, un abrazo, no me dan placer, sino solo conectarme y hacer clic en la pornografía. Además de que hay estudios que muestran que más del 88% de los videos que hay subidos en internet de pornografía contienen violencia contra la mujer. Es decir, que la persona que se acostumbra a ver pornografía educa de tal manera distorsionada su sexualidad que cuando llegue la relación sexual va a vivirla de una manera tosca, agresiva, como no debería ser. Y esto está afectando a las parejas hoy. Están los que están denominando pornosexuales, porque ya tienen solo relaciones sexuales con masturbación, viendo pornografía y no con personas reales porque no pueden tener relaciones sexuales con personas reales. Es una industria que está estrechamente ligada al tráfico sexual y al abuso sexual. Entonces, cada que se hace un clic, se alimenta un ciclo de violencia. Y bueno, como está toda esta industria que mueve millones, la persona que se adicta a la pornografía también la manipulan con todo el comercio, porque ya saben los esquemas en los que se maneja la persona y hay todo un tema ahí muy profundo. Entonces, para recapitular, ¿qué es la castidad, no? Preservar las expresiones que encienden el impulso sexual para el matrimonio. Todo lo que enciende el impulso sexual debe vivirse en el matrimonio y no tiene sentido ni en el compromiso que es el noviazgo, ni en la amistad de discernimiento a un noviazgo, ni en la amistad normal que tenemos con nuestros amigos comunes. En el noviazgo y en la soltería pues nos permiten tener relaciones limpias, transparentes, honestas, sin utilizar a los demás, perpetuarlas. Y en el matrimonio pues es muy importante porque en el matrimonio hay honestidad, respeto, fidelidad en la relación sexual, continencia periódica cuando por motivos diferentes no se puede tener una relación sexual, por enfermedad, porque viaja, no es que no, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿a quién me busco? ¿No? Eso pasa mucho. Hay culturas en donde siempre que la mujer estuvo embarazada, el hombre tuvo un amante y la mujer sabe, porque no fue capaz de controlar su sexualidad en el embarazo, en los momentos en los que no podían tener relaciones sexuales. Entonces, es muy importante vivir la castidad de esta manera. La gente pues nos pregunta, siempre la típica pregunta al final, ¿y ustedes son novios? En los colegios. Entonces pues no somos novios, y vivimos en castidad nosotros y no nos hemos muerto, no tenemos problemas de personalidad, no tenemos cáncer, no hemos explotado, no ha pasado nada raro. Simplemente nos permite, yo creo, vivir con una armonía y una tranquilidad, un amor verdadero por las personas con las que compartimos y pues no hay nada malo en ello. Bueno, hay un tema también bien importante y es sobre el condón, ¿sí? Porque esto siempre es como algo que se suele hablar mucho, pero lamentablemente está muy mal lo que se sabe sobre él. Es decir, la gente cree que el condón protege, ¿no? Y como cuando uno jugaba como a tapo remacho, así como que no sé si jugaban a eso de taparse para que no le tocara a uno porque no creía que quedaba ya libre de toda cosa. Y así pasa con el condón, la gente cree que, uy, como decir me tapo, no me toca a mí, entonces no va a pasar nada, ¿sí? Pero resulta que sí sucede y hay un altísimo riesgo, ya vamos a ver por qué. Se hizo un estudio en el National Institute of Health en Estados Unidos de 28 expertos que revisaron más de 138 estudios de primer nivel científico de revisión por pares, un estudio bien exhaustivo para determinar la efectividad del condón, ¿sí? ¿Qué encontraron ellos? Primero, bueno, la protección, digamos que el condón para enfermedades como el virus del papiloma humano, que genera cáncer de útero en algunos de los casos, y para el herpes, que puede afectar también al niño por nacer, ellos arrojan un 0%, ¿sí? Esto quiere decir que el condón para estas dos infecciones pues, de transmisión sexual no reduce el riesgo de contagio, ¿sí? Por eso arrojan ellos un 0%. Porque ¿qué pasa con estas dos que menciono particularmente? El herpes pues todo el tiempo muta su forma de contagio,
¿sí? Entonces es muy difícil y ellos no se atreven a arrojar un porcentaje de reducción del riesgo, ¿sí? Y en el caso del virus del papiloma humano, como es piel con piel y ocurre en todo el área genital, tampoco el condón genera una disminución en el riesgo de contagio, ¿sí? Bueno, en el caso del VIH, que pues también puede terminar en muerte, el condón reduce el riesgo de contagio en un 85%. Y para la inflamación pélvica que puede producir esterilidad y que lo tiene uno de 2 personas activas sexualmente en Estados Unidos, el condón reduce el riesgo de contagio entre el 45% y el 75%, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué concluyen estos expertos después de hacer semejante revisión teórica y exhaustiva de estos 138 estudios? Pues que realmente es muy difícil, es casi que imposible estimar un porcentaje en la reducción del riesgo, porque digamos que las infecciones de transmisión sexual todo el tiempo están mutando, ¿no? Digamos que en el año 85 habían entre 12 y 15 infecciones de transmisión sexual y hoy en día hay más de 30, ¿sí? Entonces esto nos tiene que decir algo, que realmente lo que suele suceder con el tema del condón y con el tema de las infecciones de transmisión sexual es que una persona que está activa, o sea, que es activa sexualmente, suele pensar que nunca le va a pasar nada, ¿sí? Que a ella específicamente nunca le va a suceder, pero resulta que el riesgo es altísimo, ¿sí? De contraer una infección o de uno ser portador y pues de quedar embarazado, ¿sí? Entonces todo esto es algo que la gente dice y cree que no le va a tocar, pero vaya, o sea, la gente no tiene idea y es altísimo el riesgo, ¿sí? Otro tema que también siempre hablamos que es muy importante, pues, bueno, algo que también se preguntan es, bueno, pero entonces, ¿existe el sexo seguro? Pues sí, sí, con abstinencia y con fidelidad, ¿no? Y de hecho, hay organismos, entidades en Europa y en África que están promoviendo la fidelidad y la abstinencia, precisamente por todo esto que les cuento del alto riesgo que existe, ¿no? Pues, de tener una infección de transmisión sexual. Entonces, bueno, la otra cosa que también hablamos mucho es un poco lo que decía Andrea al inicio, de que pues lo del tema de los químicos y hormonales que se usan como anticonceptivos, pues están repartiendo hoy en día como si fueran tipo veterinario, como decía él, como se reparten como dulces, como si no hubiese libertad y no hubiese, ¿no?, voluntad. Entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de cosas pues no se le hablan a las mujeres realmente de qué está pasando con su cuerpo, es decir, ¿qué pasa con mi cuerpo con todos esos químicos y hormonales? ¿Sí? Entonces, primero es importante entender que esto es una bomba de químicos muy grande, ¿sí?, que entra a un cuerpo que funciona y ¿qué le dice al cuerpo? Pues que no funcione. Si es una bomba de químicos tremendamente fuerte. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, en primer nivel, lo que ocurre con esto es que inhibe la ovulación, ¿sí? En segundo nivel, estos químicos y hormonales lo que hacen es que genera un ambiente hostil y no permite que, digamos, que el espermatozoide llegue y fecunde el óvulo. Y en tercer nivel, digamos que si el espermatozoide la logra, pues llegó, esa personita que ya existe no se puede implantar en el útero y ¿qué ocurre? Pues un aborto inducido, ¿sí? Y esto es algo que no lo saben las chicas, ¿no?, que muchas veces no lo saben, porque ¿qué sucede? Que todos estos químicos hormonales en todas sus marcas, en todas las pastillas, parches, el implante uterino, el implante del brazo, todos tienen esas mismas consecuencias abortivas y dañinas en el cuerpo de la mujer, y de esto no se habla. De hecho, entre las consecuencias que están de tener estos químicos hormonales en el cuerpo es toser sangre, ceguera, trombosis, esterilidad, infarto cerebral, dolores de cabeza, cambio del estado de ánimo, subida de peso. Muchos de los chicos que conocemos en las charlas y de gente que se acerca a nosotros nos cuentan sobre estas consecuencias que ellos mismos están viviendo en su cuerpo, las chicas, y es tremendo porque la gente no se lo toma en serio y esto es muy así, ¿sí? También pues hay un método que se utiliza para la paternidad responsable, hay varios, pero digamos entre los que hay está el método de Billings o el sintotérmico, que lo usan pues las parejas para el tema de la paternidad responsable con los hijos y todo esto, que es un método que no le hace daño de ninguna manera al cuerpo de la mujer, porque es un método natural en el que se conoce el ciclo de la mujer y de acuerdo a eso pues se vive la paternidad responsable, y hay especialistas en familia que explican cómo funciona y cómo aprenderlo a llevar, sí, porque realmente en el tema del aborto, en los químicos y hormonales, ¿qué sucede? Que pueden estar ocurriendo muchos abortos inducidos y pueden estar ocurriendo también consecuencias, ¿sí?, a nivel mental, psicológico, emocional en las personas, en las chicas, y no lo saben, no saben por qué, de dónde es la raíz, ¿sí?
y pues no solamente en el tema de los químicos y hormonales, sino que en sí el aborto, pues es decir, es un tema, es un drama actual, porque todos tuvimos un minuto, una semana en el vientre de nuestras madres, y si no hubiésemos nacido, pues todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy no lo hubiéramos hecho, ¿no? Y cada persona es única y cada persona tiene una misión específica en la vida, porque nosotros no nacemos en serie, sí, como una serie de zapatos o serie de pantalones, ¿no? Cada uno de nosotros es único, específico, y tiene un plan para dar al mundo, ¿sí? Siempre, pues, al final de esta parte, yo pues les hablo de que no importa, es decir, no importa después de escuchar todo esto de la charla, no importa si han hecho todo al revés, ¿no? Porque casi siempre la gente en los colegios es como, sobre todo en las universidades, es como, ¿por qué no llegaron antes a mi vida? ¿Por qué no me explicaron que todo esto antes de cometer tantos errores, antes de salir herido de tantas relaciones de pareja? ¿Por qué nunca lo supe? ¿Sí? Porque se hubiese evitado tantas heridas y tantos dolores de cabeza y tantas rupturas, tanta pérdida de amistad, porque es que vivir las cosas así me permite realmente vivir mis amistades y no echarlas a perder por un mal discernimiento, ¿sí? Eso es algo que también me permite no estar ahí como en divorcios de amistades. Entonces, ¿qué sucede? No importa si después de escuchar toda esta charla usted siente que ya la embarró y que ya pa' qué, ¿no? Sino al contrario, esta es una oportunidad para tomar la decisión de hacer las cosas bien. Uno puede empezar en ceros y una decisión le puede marcar a uno la vida. ¿Sí? Uno es lo que decide, uno se convierte en lo que uno decide ser. ¿Sí? Y si yo hoy decido cambiar mi vida y hoy decido vivir las cosas bien, vivir las etapas como es, ¿sí? Vivir la amistad profunda después y vivir el noviazgo como compromiso, ¿sí? Para el futuro matrimonio, pues si yo tomo la decisión de vivir el amor verdadero, lo puedo hacer, ¿sí? Lo puedo hacer y puedo proteger mi corazón, proteger el corazón de otros y no salir todo herido y andar de un lado a otro con relaciones de pareja que no llevan a nada, ¿sí? Hoy se puede tomar esa decisión y es como ese mensaje de esperanza de que no importa lo que haya sucedido antes porque las cosas pues pueden cambiar. Yo siempre también les doy unos tips aquí al final de esta sección, y es que el primer tip, que está muy relacionado con lo que uno escucha decir a las abuelitas de uno, y es como el que no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve, ¿no? Y eso pasa con las relaciones de pareja. ¿Qué pasa? Que cuando no se sabe qué es lo que uno quiere y uno no se ha puesto a pensar, de verdad, uno no se ha detenido a mirar, sino que sale corriendo a tomar el bus como a veces hace uno, ¿sí? Entonces, llega una persona y uno no tiene discernimiento, ¿sí? Uno simplemente no tiene filtro. Y es como, ay, es que me gusta y yo le gusto y es que tiene tal virtud tan chévere y ya se cuadraron, así nomás, sin más, ¿no? Entonces es como, hey, no, momentico, si ustedes quieren en algún punto casarse en su vida, en algún momento, pues piensen qué quisieran en ese futuro esposo, en esa futura esposa, qué virtudes les gustaría, qué tipo de defectos son capaces de tolerar y de comprender y de aceptar, porque no es tan sencillo, ¿sí? Y si ustedes hoy deciden vivir la castidad, pues eso es un pilar importantísimo dentro de la lista, ¿no? Porque si llega alguien que no quiere vivir la castidad y no está dispuesto a vivirla, les dicen, uy, no, qué pereza, eso no, eso es muy anticuado, eso no, pues ya es un súper filtro, ¿no? Y seguro que mitad de la gente ya sale de la lista pues de opciones, pero uno queda como tranquilo en el corazón de que uno no está perdiendo el tiempo y uno no está jugando con el corazón de uno ni con el corazón de nadie, sino está construyendo entre un terreno seguro y firme. Entonces hagan la lista, ¿verdad? Se los recomiendo mucho porque eso lo protege a uno un montón de perder tiempo y de resultar por allá en unas cosas que uno dice, pero ¿en qué momento? ¿No? ¿En qué momento yo resulté con esta persona saliendo? Entonces eso. Segundo, pues también tener claras las razones por las cuales vale la pena ser castos, porque cuando uno tiene eso claro es más fácil luchar contra corriente. Hemos hablado que nuestra cultura está totalmente hipersexualizada y si uno no tiene claro realmente por qué está haciendo lo que está haciendo, que ya lo hemos nombrado, pues va a ser más difícil. Anótenlo, ¿sí? Estabilidad en el matrimonio, discernimiento, amar para poder amar y no utilizar, ¿sí? Para poder construir una voluntad fuerte y recia para yo poder tener fidelidad en mi matrimonio, tantas cosas, ¿no? Tener eso claro es muy importante. Y pues tercero, pues tengan muchos amigos y amigas, no se enganchen con la primera persona que conozcan, desen la oportunidad de conocer con calma a la gente, ¿sí? Tranquilos, no hay afán, si no pasa nada, sin dejarse llevar de la presión social. Y cuando ya el chico decida de repente invitar a la chica a salir y las cosas no se dan, fresco, no pasa nada. Es decir, uno puede simplemente seguir su vida y no es como la frase de Facebook de el amor no es para mí, que porque le fue mal una vez. No, no pasa nada. Eso hace parte de la vida y del construirse como ser humano. Y ya para finalizar, es maravilloso, pues nosotros somos católicos, respetamos todas las denominaciones cristianas y las demás religiones, pero queremos hablar de lo maravilloso que es nuestra fe católica, porque es perfecta y aunque hemos hablado desde diferentes dimensiones filosóficas, psicológicas, médicas,
sexología, podría decir uno, es increíble cómo la verdad es una y todos se pueden volver en la misma, bajo el mismo recubrimiento que es la verdad, ¿no? Entonces, hay un testimonio que contamos que nos sorprendió mucho y es de una pareja que cuando escuchamos el testimonio de ellos estaban comprometidos, ya deben estar casados y la chica contaba lo siguiente, ella tenía 16 años y era creyente, oraba a Dios, todo, y una noche ella se arrodilló en su cama como de costumbre a orar y le dijo a Dios como que cayó en cuenta de que su futuro esposo tenía que estar en alguna parte. Dijo, bueno, yo nunca te he pedido por él, te voy a pedir por él desde ya, te pido que lo alejes de las cosas malas, que primero lo acerques a ti y luego nos podamos conocer nosotros, y le pidió una serie de cosas. Pues pasó el tiempo, ya conoció a un muchacho, conoció a otro, no se dieron las cosas, y ya cuando tenía más o menos 20 años, conoció un muchacho, un chico que de verdad le llamaba la atención. Vivieron el proceso de la amistad profunda, y ya en el noviazgo comenzaron ya a hablar ya de otros temas más profundos, y él nunca le había contado el tema de cómo había sido su proceso de conversión bien. Él siempre como que omitía una parte. Entonces le dijo, bueno, cuéntame, ¿qué te pasó cuando tú tenías 17 años que te cambió y decidiste a amar a Dios y a orar? Entonces dijo, mira, yo no le cuento a nadie porque me tratarían de loco. Y ella, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Resulta que llegué una noche, decía él, de una rumba, de una fiesta, y aunque tenía toda la emoción y la euforia del trago, de la música, del baile, sentía el corazón vacío, no me sentía pleno. Y me senté en mi cama y escuché una voz, era el Espíritu Santo, que me dijo, ¿qué le vas a entregar a tu futura esposa si sigues viviendo la vida como la estás viviendo? Y quedé impactado en ese momento y decidí cambiar mi vida por mi futura esposa, y ya anoté esa fecha de ese día. Le dijo, no, ella le preguntó, ¿y tú tienes anotada la fecha de ese día? Le dijo, sí, de ese día que escuché la voz. Y ella tenía anotada la fecha del día que primero había orado por él como 4 o 5 años antes. Revisaron las fechas y era la misma fecha. El mismo día que ella había orado, él había escuchado esa voz. Entonces, ¿la oración sirve? Claro que sirve, pero hay que orar con confianza y con perseverancia. Hay que abrirle el corazón a Dios si no lo conocemos y decirle, quiero conocerte. No sé si le estoy hablando al aire en este momento y estoy medio loco, pero quiero conocerte, y si tú existes, muéstrateme, revélate a mí. Y Él se encarga de poner las personas, de hablarle al corazón a uno. Es maravilloso. Nuestra fe católica es maravilloso porque lo que Dios nos pide, el más interesado en nuestra felicidad, es Dios mismo. Entonces, los mandamientos, la doctrina de la iglesia, es un tesoro, un mapa perfecto para que encontremos la plenitud de la vida y sobre todo la vida eterna, porque esta vida se acaba en cualquier momento. Y por más bonita que sea mi relación y mi matrimonio, en cualquier momento puede acabar, porque esta es una escuela para llegar a la vida eterna realmente. Entonces, todo este mapa perfecto, que hay veces uno lo ve en los 10 mandamientos como algo demasiado radical, ¿no? No haga hacer esto, no haga hacer lo otro, y Dios allá como un man bravo de barba, ¿no? Para el infierno porque incumplió este mandamiento. Y no, nada que ver. Él nos deja el mapa y nos dice, no te saltes, está cerca. Si te la saltas, te vas para el abismo y vas a sufrir las consecuencias de tus acciones. Si no te saltas la cerca, vas a ser pleno y vas a recibir la vida eterna si lo haces por amor, ¿no? Entonces, es un tesoro enorme. Y dentro de este misterio de nuestra fe católica, hay 2 cosas aparte de la oración muy importantes. Una es la Eucaristía, porque no solo es ese deseo de querer hacer las cosas bien, donde yo deseo vivir la virtud, sino que la voluntad humana, como hemos hablado, es muy frágil y con mucha facilidad podemos caer. En cambio, si recibimos esa asistencia de Dios con la oración y con los sacramentos, podemos alcanzar en plenitud nuestra vida realmente, porque ya no es solo yo, sino es Cristo quien vive en mí, como decía San Pablo. Entonces, la Eucaristía, ese pedazo de pan que en el altar cuando el sacerdote la eleva, uno ve en misa, en la Eucaristía, gente chateando, otros hablando, otros arrodillados devotos. Y en ese momento ese pedazo de pan realmente se convierte en carne y sangre de Cristo. Él decía, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré, ¿no? Y cuando Dios es tan maravilloso que ha permitido que a través de la historia ese pedazo de pan se convierta en carne y sangre por un milagro. Busquen en Google milagros eucarísticos. Y es increíble porque esto ha sucedido en diferentes épocas. En el siglo VIII hay registros, en el siglo XII, en el siglo XVI,
en 2014 en Polonia, en el 96 en Argentina, hace poquito sucedió otro más, y lo que hacen es enviar ese pedazo de hostia consagrada en lo que se llama un laboratorio a ciegas. Muchos premios Nobel han investigado estos milagros, entre esos hay un patólogo del corazón muy importante que los analizaba. Entonces lo envían y dígame usted qué es. Cuando llegaba ese pedazo de corazón al laboratorio se daban cuenta que era un pedazo de corazón, que era parte del ventrículo izquierdo, que la persona había muerto muy maltratada, pero se sorprendían y les decían, usted me tiene que explicar cómo me trae el pedazo del corazón de alguien vivo acá, porque las células están palpitando y a los 15 minutos se mueren los glóbulos blancos, y es una Eucaristía, un pedazo de pan consagrado por un sacerdote que tiene 800 años. 1200 años, 10 años. Y cuando revisan la sangre de todos los milagros eucarísticos, todos tienen el mismo tipo de sangre, es la misma persona. Entonces, ese alimento que estamos comiendo nosotros es realmente el cuerpo de Cristo y nos da la vida eterna. Pero para acercarnos a Él es necesaria también la confesión con un sacerdote. Y es maravilloso porque no solo es como quien limpia el alma, ¿no? Quien lava la ropa, quien ha asado una camiseta 15 días seguidos a ver cómo huele, ¿no? Gracias a Dios nadie acá, espero que en video tampoco. Pero bueno, pues eso sería para quemarla, ¿no? De una vez. Pero la realidad es que cuando uno se confiesa no solo limpia el alma, sino que recibe gracia, es decir, fuerza especial para no caer en los pecados que confesó de boca. Es decir, si yo he tenido algún problema, no solo de los temas que hemos hablado, de pornografía, masturbación, fornicación, que sería relaciones antes del matrimonio, o adulterio dentro del matrimonio, pero por fuera, sino pereza, pérdida de tiempo, ira y tantas cosas que puede tener uno mal, la confesión es una excelente herramienta para no caer de nuevo en esos pecados. Yo soy testigo de cómo Dios ha ido sacándome de tantos vicios que tenía a través de la confesión, confesando frecuentemente con un dolor sincero en el corazón los pecados que he confesado, que he cometido. Esas son las tres cosas que les queríamos dejar: oración, Eucaristía y confesión. Y descubramos nuestra fe católica, que es maravilloso. Catecismo, leámoslo, ahí están las maravillas y uno se da cuenta cómo es perfecto, y lo que Dios nos pide es el amor verdadero. Muchas gracias.